Buenos días. El día de hoy explicaremos cómo se realiza la distribución electrónica de los electrones de un átomo y cómo saber cuál es su posible ubicación mediante los números cuánticos. Para comenzar, debemos echar un vistazo a la tabla periódica, en la cual se encuentran los elementos en su estado basal, es decir, no se encuentran ni modificados ni enlazados con ningún otro elemento. El número más grande que encontramos allí se le denomina número atómico y representa el número de protones de los átomos de este elemento. Vamos entonces a asumir que se encuentra eléctricamente neutros, por lo tanto este mismo número será su número de electrones. Por ejemplo, el helio, vemos que su número atómico es 2, por tanto tiene 2 protones y 2 electrones. El bromo, su número atómico es 35, por lo tanto tiene 35 protones y 35 electrones. Ahora bien, para realizar su distribución electrónica recurriremos a esta tabla, la cual nos permite ir ubicando los electrones que tenemos. La lectura de esta tabla se debe realizar de forma diagonal. Para eso se encuentran las flechas que aquí podemos observar. Es decir, se comienza por la primera flecha y al terminar puedo comenzar la segunda para seguir el llenado de los electrones. Recordemos que los números de la izquierda muestran el nivel de energía, es decir, el número cuántico principal. Esto nos sirve para indicar la lejanía que se encuentran los electrones del núcleo atómico. También la tabla nos muestra la forma del orbital, que puede ser S, P, T o F. Es decir, el espacio geométrico en el que se encuentran los electrones. Este será entonces nuestro segundo número cuántico o azimutal. Tenemos aquí entonces las letras con las que vamos a llamar a cada uno de los números cuánticos, a identificarlos. N será para el número cuántico principal, es decir, para los niveles de energía. L será la forma espacial, es decir, las letras S, P, D o F. M será la orientación y S será la rotación del electrón o spin. Las dos primeras letras vemos que nos hablan sobre la energía que posee este electrón. La siguiente nos hablará del orbital, qué forma tiene y hacia dónde va. Y la última letra nos hablará como tal de dónde encuentro el electrón o cómo sería su posición. Vamos a centrarnos en la forma del orbital y su orientación en el espacio. Como podemos ver en S, la forma es esférica y allí solo caben 2 electrones, por tanto, Ml será igual a 0. En el caso de P, quien se identifica con el número 1, tenemos 3 orbitales, ya que caben 6 electrones, 2 en cada uno. Estos reciben el nombre de -1, 0 y 1 positivo. Por su parte, D tiene posibilidad de albergar 10 electrones, entonces tendrá 5 orbitales, con orientación diferente, es decir, -2, -1, 0, 1 y 2. En el caso de F, quien puede tener 14 electrones, tendrá 7 orbitales diferentes. Estos los llamaremos -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Bueno, entonces comencemos con el helio. La primera parte de su distribución electrónica comienza con 1s2. En este caso, el número más grande nos indicará el nivel de energía. La letra nos indicará la forma del orbital y el número más pequeño o subíndice nos indicará el número de electrones. Como podemos ver en este caso, el número de electrones está completo. Tenemos 2 electrones y el helio tiene 2 electrones. Posteriormente, empezaremos a mirar cuáles los otros números cuánticos. Entonces ya habíamos dicho, el número más grande sería igual a n o número cuántico principal, que en este caso sería 1. La letra
sería el número cuántico azimutal, que en este caso es S, y para los números sería el número 0. Nos quedaría entonces por ver el número cuántico magnético y el spin. Recordemos entonces que el número cuántico S, el orbital S, solamente tiene una cama para 2 electrones, es decir, solamente en cada uno de los orbitales solamente puede estar 2 electrones. Si en este caso L es 0, pues el número magnético también será 0. Ahora, por su parte el spin, tendremos entonces que dibujar una casa en la cual vamos a ubicar a los 2 electrones que tiene. Para este caso vamos a tomar el primer electrón y posteriormente haremos los números cuánticos del último electrón. Este electrón que va hacia arriba indica que su número spin es más 1/2. Mientras que los que van hacia abajo indica que su número spin es menos 1/2. En este caso entonces tenemos los 4 números cuánticos para el primer electrón de L, es decir, la probabilidad de poderlo encontrar en este espacio. Entonces este es el primer electrón. Vamos a hacer acá al lado los números cuánticos para el segundo electrón. Entonces tenemos acá los 4 números cuánticos. Según el principio de exclusión de Pauli, ninguno de los electrones del mismo sistema, es decir, del mismo átomo, puede ser igual. Deben variar por lo menos en uno de los 4 números cuánticos. Entonces vamos a comenzar. Para este último electrón, entonces volvemos a tener que el número cuántico principal es 1, que L vuelve otra vez a ser 0, y ML, como L es 0, vuelve a ser 0. Sin embargo, el spin es diferente. ¿Por qué? Porque va hacia abajo. Eso quiere decir que el spin sería menos 1/2. Como podemos ver, acá se cumple el principio de exclusión de Pauli, ya que se diferencian en su spin. Bueno, comenzaremos entonces ahora con el aluminio. El aluminio tiene 13 electrones. Comenzamos a ver su distribución electrónica y empieza por 1s2. Posteriormente 2s2, 2p6, la diagonal me lleva hasta 3s2 y finalizamos en 3p. La regla dice que todos los orbitales de aquí para atrás deben quedar llenos, completos. Es decir, S se llena con 2 electrones y P se llena con 6 electrones. Por tanto, todos ellos deben estar llenos. Sin embargo, el último es el único que puede albergar menos electrones de los que dicen. En este caso vamos a hacer la cuenta y quedaría 2 más 2, 4, más 6 electrones serían 10, más 2, 12. Me faltaría un único electrón. Bien. Vamos a ver entonces cuál es la distribución electrónica para el último electrón. ¿Cuáles son sus números cuánticos? Entonces, ese último electrón se encuentra ubicado en este espacio. Vamos a colocar acá los 4 números cuánticos.
Entonces, recordemos, el número más grande siempre va a ser el nivel de energía. En este caso, n será igual a 3. Ahora, para la forma del orbital es p, y como podemos ver, p es igual a 1. Ahora bien, como p puede albergar 6 electrones, eso quiere decir que tiene 3 orbitales igual. Y ml, como es el número cuántico magnético, necesitamos saber cuál es su orientación en el espacio, es decir, cuál de esos 3 electrones es donde está nuestro pequeño electrón. Entonces, tenemos los 3 orbitales que alberga P, y a estos 3 orbitales, entonces la regla nos dice que pasa de menos L pasando por 0 hasta L. Es decir, si nuestra L es 1, entonces cada uno de estos se llamará menos 1, 0 y 1. Como solamente tenemos un electrón, pues este electrón albergará la primera cama. Eso quiere decir entonces que donde alberga la primera cama, su nombre es menos 1 y ese será el número cuántico magnético. Posteriormente haremos el spin. Como va hacia arriba, entonces ya sabemos que su spin es más 1/2. Vamos también entonces a realizar los números cuánticos del tercer electrón de este aluminio. Entonces encontramos que los números cuánticos del tercer electrón estarán ubicados acá. Muy bien, entonces n será igual a 2, porque es el número más grande, el nivel de energía. L es S, entonces para el número sería igual a 0. ml, como L es 0, entonces ml seguirá siendo 0. Y ahora vamos a ver el spin para el tercer electrón. Entonces vamos a realizar esta camita que me permitirá mirar y verificar cuál será su spin. Se dice entonces que acá se encuentran 2 electrones. Este era uno hacia arriba y otro hacia abajo. Nosotros estamos mirando el tercer electrón. Acá hay 2 en 1s, que no lo estamos viendo, y el primero de estos electrones entonces será el que estemos buscando. En este caso, como va hacia arriba, su spin será más 1/2. Como podemos ver entonces, volvemos otra vez a cumplir el principio de Pauli. Ninguno de estas dos distribuciones electrónicas, de estos números cuánticos, se parece a la otra. Bueno, ahora realizaremos entonces un elemento un poco más complejo. Tenemos el bromo con 35 electrones. Entonces, acá encontramos 2 posibles lecturas de la tabla de configuración electrónica. Recuerde que es preciso que usted lea la tabla de forma diagonal y no horizontal. En el primer caso, entonces, tenemos una lectura de forma horizontal en la cual efectivamente se tienen los 35 electrones, pero usted puede notar algunas diferencias en estos últimos 3 orbitales. Al hacerla de forma diagonal, entonces vemos que si bien terminan en el mismo orbital, hay unas grandes diferencias acá en cuanto al espacio. Y esas diferencias serán importantes a la hora de dar nombre o de dar los números cuánticos de algunos electrones. Entonces, para tenerlo en cuenta. Bueno, teniendo entonces ya nuestra distribución electrónica, la que es,
Vamos a hacer los números cuánticos de los dos últimos electrones. Entonces, estos dos últimos electrones se van a encontrar acá. Voy a colocar en este caso en el penúltimo electrón y más acá vamos a colocar el último. Bueno, muy bien. Vamos entonces a comenzar con el penúltimo electrón. Recordemos entonces los cuatro números cuánticos: número principal, azimutal, magnético y el spin. Vamos entonces a volver a ver que en este caso 4p5, nuestro 4 será el número cuántico principal. P será L o el número azimutal, que es la forma del orbital, que el número sería 1. Muy bien, ahora el número cuántico magnético. Recordemos entonces que P puede albergar aproximadamente 6 electrones. Entonces, eso quiere decir que los puede ubicar en 3 orbitales. Tenemos nuestros 3 orbitales. ¿Cómo se empiezan a llenar estos orbitales? Iniciamos con llenar todos los orbitales con spin más 2 de cada uno de estos. Es decir, colocamos un electrón hacia arriba acá, otro en la siguiente cama y otro en la siguiente cama. Ya tenemos 3 electrones de los 5 que nos da este último orbital. Y vamos entonces a colocar los 2 sobrantes en cada una de sus respectivos orbitales. Ahora los vamos a nombrar. Recordemos entonces que si L es 1, entonces ML puede ser menos 1, 0 y 1. Estamos hablando del penúltimo electrón. Si este fue el último electrón, este será el penúltimo electrón. Es decir, que ML será igual a menos 1. Y vamos a ver su spin. Su spin, él está hacia abajo, eso quiere decir que será menos 1 medio. Bueno, ahora vamos a realizar el del último electrón. Colocamos los 4 números cuánticos. Volvemos otra vez a repetir, el 4 es nuestro número cuántico principal, ML sigue siendo P, o sea que será 1, pero ML, en este caso ya nuestro último electrón está ubicado en 0, o sea que ML va a ser igual a 0. Él también está ubicado hacia abajo, o sea que su spin va a ser menos 1 medio. Verificamos nuestro principio de exclusión de Pauli, el cual me dice deben ser diferentes por lo menos en un número, y nos damos cuenta que en ML estos 2 electrones son totalmente diferentes. Muy bien, para finalizar vamos a realizar entonces la distribución electrónica para el elemento titanio, que tiene 22 electrones. Entonces, comenzamos a realizar nuestra distribución electrónica y dice 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Y acá finalizamos con 2 de 10. Con 3 de 10, perdón. Pero no le vamos a colocar los 10 porque solamente nos hacen falta 2 electrones. Entonces vamos a colocar única y exclusivamente los 2 electrones aquí. Bueno.
En este caso vamos a mirar los números cuánticos de esos dos últimos electrones. Entonces vamos a comenzar acá con el penúltimo. Electrón. Vamos a colocar N, L, ML y un poco más abajo el spin. Bueno, como es del último electrón, entonces del penúltimo electrón, vemos que está ubicado en 3d2. Para este caso, entonces, su número cuántico principal es 3. D. El orbital D sabemos que está indicado con el número 2. Ahora para ML. Para ML tendremos que volver a hacer la misma distribución. Sabemos que en D caben 10 electrones, por tanto quiere decir que hay 10 orbitales, que hay 5 orbitales, perdón. Para que en cada uno de ellos estén de a 2 electrones. Como son solamente 2, entonces vamos a colocar en el primer orbital 1 y en el siguiente 2. Vamos a recordar los nombres, entonces la regla dice que ML será desde menos L, es decir, desde menos 2, y vamos a ir subiendo con los números enteros. Entonces el siguiente orbital se llamará menos 1, el de la mitad se llamará 0, el siguiente se llamará 1 y el último se llamará 2. Nuestro penúltimo electrón está acá. Entonces quiere decir que estará en la cama de menos 2. Está hacia arriba, es decir que su spin será más 1/2. Muy bien. Vamos entonces ahora a realizar el último electrón. Colocamos los números. Y ahora entonces estaremos ubicados en la siguiente. N será igual a 3. L, que es D, será igual a 2. ML, ya vemos entonces que está ubicado en la cama de menos 1. Y el spin también va hacia arriba, por tanto será más 1/2. Volvemos entonces a verificar si nuestro principio de exclusión de Pauli se ve y nos damos cuenta que se encuentra también en ML. Bueno, hemos llegado al final de nuestro video. Esperamos que les haya parecido muy bueno y que les haya ayudado a resolver sus ejercicios. Hasta una próxima ocasión.